El último tren de medianoche en la estación, abandonádame, llamó Elena Vázquez. Y esta es la historia más extraña que he vivido en mis 35 años como periodista. Todo comenzó una noche de octubre, cuando perdí el último tren hacia Barcelona, y me vi obligada a pasar la noche en la estación abandonada de Sant Miquel del Camí. Era una estación que había dejado de funcionar hace más de 20 años, pero por alguna razón administrativa que nadie se molestó en explicarme. Mi tren había sido desviado allí debido a unas obras en la vía principal. El revisor, un hombre mayor con ojos cansados, me había dicho con una sonrisa apologética: «Lo siento, señorita, el próximo tren no pasará hasta mañana a las 6 de la mañana. Puede esperar en el pueblo. Hay una pensión a unos 2 kilómetros, pero yo estaba agotada después de cubrir un juicio que había durado todo el día en Lleida. Y la idea de caminar 2 kilómetros con mi maleta y mi equipo de grabación me resultaba menos atractiva que pasar unas horas en los bancos de madera de la estación. Había pasado noches peores en salas de tribunales y comisarías, esperando declaraciones importantes a la estación de Sant Miquel del Camí. Era un edificio de piedra construido en los años 30, con esos techos altos y ventanas arqueadas que le daban un aire de catedral ferroviaria. Las tejas rojas estaban cubiertas de musgo, y la hiedra trepaba por las paredes, como dedos verdes, buscando la luz. Los andenes, agrietados por el tiempo y las raíces de los árboles que habían crecido entre las vías, se extendían hacia la oscuridad como lenguas de hormigón. Lamiendo la noche, me senté en uno de los bancos del andén principal. Saqué mi ordenador portátil y decidí aprovechar el tiempo para escribir el artículo sobre el juicio. La luz de la pantalla creaba un pequeño círculo de realidad moderna en medio de esa postal del pasado. El silencio era tan completo que podía escuchar el zumbido eléctrico de mi ordenador y el latido de mi propio corazón. Fue entonces cuando escuché el primer silbato. Al principio pensé que venía de la carretera cercana, tal vez un camión con problemas en los frenos, pero el sonido era diferente y metálico, prolongado, con esa calidad nostálgica que solo tienen los silbatos de tren de vapor. Me quedé inmóvil, con los dedos suspendidos sobre el teclado, esperando a nada. A los pocos minutos, lo escuché de nuevo. Esta vez más cerca. Cerré el ordenador y me levanté, caminando hacia el borde del andén. Las vías se perdían en la oscuridad hacia ambos lados, brillando débilmente bajo la luz de la luna como serpientes de acero dormidas. No había nada, ni luces, ni sonidos de motor, ni la vibración que precede a los trenes Pero entonces lo vi a lo lejos, donde las vías se curvaban hacia el este. Apareció un punto de luz dorada, pequeño al principio, como una estrella que hubiera decidido bajar a pasear por la tierra. La luz se acercaba lentamente, y con ella llegaba un sonido que no había escuchado desde mi infancia. El chuf-chif rítmico de una locomotora de vapor. Mi primer instinto de periodista fue sacar el teléfono y grabar, pero cuando intenté encenderlo, la pantalla permaneció negra. La batería había estado al 80% hacía apenas unos minutos. Probé con el ordenador, también muerto. Era como si la presencia de ese tren hubiera drenado toda la electricidad de mis dispositivos. La locomotora emergió de la curva como un dragón de hierro y vapor. Era negra, con ribetes dorados que brillaban bajo la luz de la luna, y de su chimenea brotaban nubes de humo blanco que se dispersaban en la noche como fantasmas danzando. Detrás venían 3 vagones de pasajeros, también negros, con ventanas iluminadas por una luz cálida y dorada que me recordó a las lámparas de aceite de mi abuela. El TRN se detuvo frente a la estación con un suspiro de vapor que sonó casi humano. Las puertas de uno de los vagones se abrieron con un clic metálico, y de su interior brotó esa misma luz dorada, acompañada por el murmullo de voces que conversaban en idiomas que no podía identificar. Un hombre bajó del tren y caminó hacia mí. Vestía un uniforme azul marino con botones dorados y llevaba una gorra de revisor que había conocido mejores épocas. Su rostro era amable pero extrañamente difuso, como si lo estuviera viendo a través del agua. ¿Tiene boleto, señorita?, me preguntó con una voz que parecía venir de muy lejos. Yo, no, logré decir. Estoy esperando el tren de las 6 hacia Barcelona. El hombre sonrió, y cuando lo hizo, pude ver que sus ojos eran del color del humo. Pero ese tren
No llegará hasta dentro de muchas horas. ¿Por qué no sube a bordo? Nosotros también vamos hacia Barcelona. Bueno, en cierto sentido, él debería haberme marchado. Debería haber corrido hacia el pueblo, hacia la pensión, hacia cualquier lugar con luces eléctricas y personas normales, con ojos de colores normales. Pero algo en la voz de aquel hombre, algo en la calidez que emanaba del tren, me atraía como un imán invisible. ¿Cuánto cuesta el boleto?, pregunté. No se preocupe por eso, respondió él, haciéndome un gesto para que lo siguiera. En el tren de medianoche, el precio se paga de maneras diferentes. Subí al vagón, y en cuanto mis pies tocaron el suelo de madera encerada, supe que había cruzado más que el umbral de un tren. El interior era como el salón de un hotel de lujo de principios del siglo XX, asientos de terciopelo rojo, lámparas de cristal que colgaban del techo y mesas pequeñas con manteles blancos donde descansaban, tazas de té que humeaban suavemente. Los pasajeros que ocupaban los asientos eran tan diversos como extraños. Había una mujer vestida con un traje de los años 20 que leía un libro que se desvanecía y reaparecía entre sus manos. Un hombre con barba larga y túnica de monje escribía en un pergamino con una pluma que no necesitaba tinta. Una niña de no más de 8 años jugaba con un juguete que parecía cambiar de forma cada vez que yo no la miraba directamente. Por favor, tome asiento donde guste, dijo el revisor. El viaje será largo, pero espero que lo encuentren instructivo. Me dirigí hacia un asiento vacío junto a la ventana. A través del cristal, vi que la estación abandonada se alejaba lentamente, pero el paisaje que la reemplazaba no era el mismo por el que había llegado esa tarde. En lugar de los campos de trigo y las colinas suaves de Cataluña, vi bosques densos llenos de árboles que parecían brillar con luz propia, y montañas que se alzaban hacia un cielo donde las estrellas formaban constelaciones que no había visto jamás. ¿Hacia dónde vamos exactamente?, le pregunté al revisor, que había tomado asiento frente a mí. Hacia Barcelona, respondió. Pero no la Barcelona que usted conoce, la Barcelona de los sueños perdidos, de las historias no contadas, de los caminos no tomados. Es un lugar que existe en el corazón de todas las ciudades, pero que solo puede alcanzarse en el tren de medianoche. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, una voz femenina resonó a través del vagón. Suave pero clara. Próxima parada: Estación Memoria. Los pasajeros que deseen visitar su pasado, por favor prepárense para descender. Estación Memoria. El tren comenzó a aminorar la velocidad, y a través de la ventana vi aparecer otra estación. Esta era completamente diferente a la de Saint-Miquel del Camí. Las paredes eran de cristal translúcido que parecía cambiar de color constantemente, y los andenes estaban llenos de figuras que reconocí inmediatamente. A pesar de la distancia, era mi padre, con el mismo traje gris que llevaba cuando yo tenía 10 años, mi abuela María, tejiendo en su mecedora favorita, mi hermano pequeño Tomás, corriendo detrás de una pelota que nunca lograba atrapar porque había muerto a los 6 años, en un accidente que aún me despertaba por las noches. Estación Memoria, anunció la voz. 5 minutos y paradado. Varios pasajeros se levantaron y caminaron hacia las puertas. La mujer de los años 20 guardó su libro, que se desvanecía, y me sonrió al pasar. La primera vez es siempre la más difícil, me susurró, pero también la más necesaria. El revisor me miró con esos ojos color humo. ¿Desea bajar, señorita Elena? ¿Cómo sabe mi nombre? En el tren de medianoche conocemos todos los nombres y todas las historias. La pregunta es, ¿está lista para enfrentar la suya? Me levanté sin saber muy bien por qué, como si mis piernas hubieran tomado la decisión por mí. A las puertas se abrieron con su clic metálico, y bajé al andén de cristal que resonaba bajo mis pasos, como campanas distantes. A mi padre estaba de pie junto a un banco, leyendo el periódico exactamente como lo hacía cada mañana antes de irse a trabajar. Tenía el mismo bigote cuidadosamente recortado, las mismas manos fuertes que me habían enseñado a montar en bicicleta y a no tener miedo de las tormentas. Papá, susurré en él. Levantó la vista del periódico y me sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de todos los reproches que nunca me había hecho en vida. Elena, mi niña, has crecido tanto, papá. Yo lo siento no haber estado allí.
cuando te necesitaba. Siento haber elegido mi trabajo sobre nuestra familia. Siento todas las cenas perdidas, todas las llamadas sin contestar, todos los domingos que prometí visitarte y nunca lo hice en... Él dobló el periódico lentamente, con esos gestos precisos que recordaba tan bien. ¿Sabes qué era lo que más me dolía, Elena? No era que estuvieras ocupada, era que pensabas que no me daba cuenta de por qué huías de casa a huir. Yo no huía de casa, papá. Era mi trabajo. Huías de la culpa. Mi amor, huías del día que Tomás murió, del día que toda la familia se rompió en pedazos. Pensabas que si te mantenías lo suficientemente ocupada, si tenías éxito suficiente, podrías compensar el hecho de que tú viviste y él no. En sus palabras, me golpearon como puñetazos en el estómago. Me senté en el banco junto a él, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraban su camino hacia mis mejillas. Era mi culpa, papá. Yo debería haber estado cuidándolo ese día. Debería haber sido yo quien... No, me interrumpió, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos estaban tibias, reales, vivas. No era tu culpa. Elena era un niño de 6 años jugando en la calle mientras su hermana de 12 estaba en el colegio. Era un conductor borracho que no se detuvo en el cruce. Era una tragedia. No una culpa que cargar. Pero tú y mamá, después del funeral, ya nunca fueron los mismos. La casa se volvió tan silenciosa. Nos rompimos. Es cierto, pero no por tu culpa, sino por la nuestra, porque no supimos cómo consolarnos mutuamente, cómo mantenernos unidos cuando todo se desmoronaba. Y tú, mi niña valiente, decidiste que la mejor manera de ayudarnos era desapareciendo, convirtiéndote en la hija perfecta que nunca nos daría problemas a lo lejos. Escuché el silbato del tren. La voz femenina anunció: el tren de medianoche partirá en 1 minuto. Todos a bordo. Tengo que irme, papá. Lo sé. Pero antes, quiero que me prometas algo, lo que sea. Promete que dejarás de castigarte por estar viva. Promete que permitirás que alguien te ame, sin sentir que no lo mereces. Tu madre y yo nunca te culpamos por nada. Te seguimos amando en mí. Abrazó, y por un momento pude oler su colonia, sentir la textura áspera de su traje, escuchar los latidos de su corazón, como cuando era niña y me dormía en sus brazos durante las tormentas. Cuando subí de nuevo al tren, me sentía como si hubiera estado corriendo durante horas. Mi asiento junto a la ventana me esperaba, y el revisor me ofreció una taza de té, que apareció de la nada en sus manos. ¿Cómo se té? Me preguntó. Como si hubiera estado cargando piedras durante años y acabara de dejarlas caer, respondí, tomando un sorbo del té. Sabía a miel y a lluvia de verano. Esa es la función de la estación memoria, explicó. No se puede continuar el viaje hasta que uno hace las paces con lo que ha dejado atrás. El tren se puso en marcha de nuevo, y observé por la ventana cómo la estación de cristal se desvanecía en la distancia. Mi padre siguió despidiéndose con la mano hasta que no pude verlo más. El vagón de los sueños perdidos. Después de lo que podrían haber sido minutos u horas, el tiempo parecía comportarse de manera extraña en el tren de medianoche. Decidí explorar los otros vagones. El revisor asintió cuando le expresé mi intención. Por supuesto, el tren es suyo, tanto como de cualquier otro pasajero. Solo recuerde, en cada vagón encontrará algo diferente. Y no todos están preparados para ver lo que algunos vagones contienen. Me dirigí hacia la parte trasera del tren, pasando por el vagón donde había subido inicialmente. Los demás pasajeros seguían en sus actividades eternas. La mujer de los años 20 ahora bordaba un pañuelo que se deshacía y rehacía constantemente. El monje había cambiado su pergamino por otro y escribía con la misma pluma sin tinta. La niña jugaba con un juguete que ahora parecía ser un calidoscopio que mostraba paisajes imposibles. En el segundo vagón era completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos, pero no reflejaban mi imagen actual, sino versiones de mí misma que podrían haber sido. En uno me vi como médica, con una bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello, entrando a una habitación de hospital donde una mujer mayor me esperaba con una sonrisa de agradecimiento. En otro espejo me vi como madre, abrazando a una niña pequeña que tenía mis ojos y la sonrisa de alguien que no pude reconocer. El vagón de los sueños perdidos, dijo una voz detrás de mí.
Me volví y vi a una mujer que podría haber tenido cualquier edad entre los 30 y los 60. Su cabello era blanco como la nieve, pero su rostro era suave y sin arrugas. Vestía un vestido que parecía estar hecho de la misma sustancia de los sueños. Brillaba suavemente y se movía como si fuera líquido. Yo soy la guardiana de los caminos no tomados, se presentó. Cada persona que sube al tren de medianoche debe pasar por este vagón. Es importante ver lo que pudo haber sido para entender lo que es. ¿Por qué es tan importante? Prig, sin poder apartar la vista de los espejos, porque la mayoría de las personas viven atormentadas por los caminos que no tomaron, sin darse cuenta de que cada elección que no hicieron también los definió. Usted, Elena, pasó años preguntándose qué habría pasado si hubiera elegido una carrera diferente, si hubiera tenido hijos, si hubiera sido más valiente en el amor. En uno de los espejos, me vi bailando en una boda que nunca tuve, vestida de blanco, girando en los brazos de un hombre cuyo rostro cambiaba constantemente. En otro, me vi anciana, rodeada de nietos que leían mis libros de cuentos, mientras yo tejía en una mecedora como mi abuela había hecho. Son hermosos, susurré. Todos estos caminos que no tomé. Son hermosos, por supuesto que lo son. Todos los caminos tienen su belleza. Pero mire más de cerca, no obedecí, acercándome a uno de los espejos, donde me veía como madre. La escena se expandió, y pude ver más allá del momento hermoso del abrazo. Vi noches sin dormir, preocupaciones constantes, el sacrificio de mis ambiciones profesionales, discusiones con una pareja que se sentía abandonada por mi dedicación maternal. Vi a esa versión de mí misma llorando en la cocina después de que los niños se durmieran, preguntándose si había perdido su identidad en el proceso de crear vida. Cada camino tiene su belleza y su dolor, explicó la guardiana. El que usted eligió la convirtió en una periodista brillante, en una mujer independiente, en alguien capaz de contar historias importantes, pero también la privó de ciertas formas de amor, de ciertos tipos de felicidad. Miré el espejo donde me veía como médica. Allí estaba, salvando vidas, siendo aplaudida por mis colegas, sintiendo la satisfacción de curar, pero también vi los turnos de 36 horas, los pacientes que no pude salvar, el agotamiento que me consumía lentamente, la soledad de alguien que se dedicó tanto a cuidar a otros que se olvidó de cuidarse a sí misma. Entonces, ¿qué sentido tiene, Prig, si todos los caminos tienen dolor, si todas las elecciones implican pérdidas? ¿Cómo se supone que debemos elegir? La guardiana sonrió, y cuando lo hizo, todos los espejos se desvanecieron, excepto uno, en aquel que reflejaba mi imagen real. Tal como era en ese momento, se elige con el corazón, sabiendo que ninguna elección es perfecta. Se elige aceptando que cada camino tomado significa otros caminos perdidos, pero que eso es parte de ser humano. La verdadera tragedia no está en los caminos que no tomamos, sino en no vivir plenamente el camino que elegimos. ¿Y mi camino? ¿He vivido plenamente mi camino? Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Pero creo que después de esta noche tendrá una perspectiva diferente. La voz femenina resonó de nuevo a través del vagón. Próxima parada, Estación Corazón. Los pasajeros que deseen confrontar sus miedos más profundos, por favor, prepárense para descender a mi reflejo. En el único espejo que quedaba, me miró con ojos llenos de una determinación que no sabía que poseía. Creo que es hora de enfrentar lo que he estado evitando toda mi vida, le dije a mi reflejo. Estación Corazón. Esta estación era diferente a la estación Memoria. No había cristales que cambiaban de color, sino que todo estaba construido con lo que parecía ser mármol rosa, que pulsaba suavemente, como si fuera un corazón gigantesco latiendo. El aire aquí era más denso, cargado de emociones que podía sentir en mi piel como una ligera presión. Bajé del tren junto con otros pasajeros, incluyendo al monje que había estado escribiendo en su pergamino. Él me dirigió una sonrisa comprensiva antes de caminar hacia una parte de la estación que se perdía en una bruma dorada. Yo me dirigí hacia lo que parecía ser el edificio principal. Las puertas eran enormes, hechas de madera tallada, con diseños que representaban corazones en todas sus formas, en corazones que florecían como flores, corazones rotos que se reparaban a sí mismos, corazones que ardían como antorchas dentro del edificio.
Había una sala circular con un techo tan alto que se perdía en las sombras. En el centro había una fuente, pero en lugar de agua, brotaba una luz líquida que caía en cascadas silenciosas. Alrededor de la fuente había bancos de mármol, y en uno de ellos estaba sentado alguien que reconocí inmediatamente. Era Alejandro. Mi corazón se saltó un latido, y todas las defensas que había construido durante los últimos 10 años se desmoronaron en un instante. Alejandro había sido mi gran amor, el hombre con quien había planeado un futuro que nunca llegó. Estaba tal como lo recordaba, cabello castaño, siempre un poco despeinado, ojos verdes que parecían ver directamente al alma. Esa sonrisa torcida que me había enamorado desde el primer día. Hola, Elena dijo, levantándose del banco. Alejandro, ¿qué haces aquí? La misma pregunta podría hacerte yo, aunque creo que ambos sabemos la respuesta. Me acerqué lentamente, como si fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Él extendió la mano, y después de un momento de duda, la tomé. Su piel estaba tibia. ¿Real? ¿Eres real?, pregunté. Soy tan real como tú permitas que sea, respondió. En este lugar, la realidad funciona de manera diferente. Soy el Alejandro de tus recuerdos, de tus sueños, de tus pesadillas. Soy el Alejandro que nunca has podido olvidar. Nos sentamos en el banco frente a la fuente de luz líquida. El sonido que hacía no era como el agua, sino como susurros de voces lejanas contando secretos. ¿Por qué te fuiste?, me preguntó. Era la pregunta que había temido durante 10 años. La pregunta que me despertaba a las 3 de la mañana sudando y con el corazón acelerado. Tenía miedo, admití finalmente. ¿Miedo de qué? Miedo de que si me quedaba contigo, si me permitía ser tan feliz, algo terrible pasaría. ¿Cómo le pasó a Tomás? Como si la felicidad fuera algo que no merecía, o algo demasiado frágil para durar. Alejandro asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta durante una década. ¿Sabes lo que más me dolió cuando te fuiste? Negué con la cabeza, aunque creía saberlo. No fue que eligieras tu carrera sobre nosotros. No fue que te mudaras a otra ciudad. Fue que nunca me diste la oportunidad de demostrar que podía amarte a través de cualquier tormenta. Me trataste como si fuera tan frágil como un cristal. Como si mi amor por ti fuera a quebrarse ante la primera dificultad. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. Tenía tanto miedo de perderte que decidí perderte primero. Susurré. Y yo tenía tanto amor para darte, que no sabía qué hacer con él cuando te fuiste. ¿Sabes qué hice con todo ese amor, Elena? ¿Qué? Se lo di a otras personas. Me casé con María. Tuvimos 2 hijos hermosos. Les di el amor que había guardado para ti. Y funcionó. Fui. Soy feliz en sus palabras. Me dolieron más de lo que había esperado. Era lo que había querido para él, que fuera feliz sin mí. Pero escucharlo decir que lo había logrado, me llenó de una mezcla extraña de alivio y pérdida. Me alegro, logré decir, me alegro de que hayas encontrado la felicidad. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó. A pesar de que construí una vida hermosa, a pesar de que amo a mi familia con todo mi corazón, todavía hay una parte de mí que se pregunta, ¿qué habría pasado si hubiera sido más valiente? Si hubiéramos sido más valientes, ¿y qué habría pasado? Habríamos tenido una vida hermosa e imperfecta. Habríamos discutido sobre dinero y sobre dónde pasar las vacaciones. Yo habría dejado calcetines sucios en el suelo y tú habrías trabajado hasta muy tarde muchas noches. Habríamos tenido días en los que nos habríamos preguntado si tomamos la decisión correcta. Y entonces habríamos recordado por qué nos enamoramos. Y habríamos elegido amarnos de nuevo, una y otra vez. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Elena no evita las dificultades, las atraviesa. A la fuente de luz líquida pulsó más brillante, y en sus destellos pude ver fragmentos de la vida que podríamos haber tenido. Discusiones apasionadas que terminaban en reconciliaciones tiernas, viajes a lugares que nunca visitamos, noches tranquilas leyendo en el sofá con los pies entrelazados. ¿Puedes perdonarme?, le pregunté. Ya te perdoné hace años. Elena, la pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? Antes de que pudiera responder, el silbato del tren resonó a través de la estación. La voz femenina anunció: el tren de medianoche
Partirá en 5 minutos. Última llamada para todos los pasajeros al Alejandro. Se puso de pie y me extendió la mano para ayudarme a levantarme. Es hora de que te vayas, dijo. ¿Y tú? Yo me quedo aquí. Mi lugar está aquí, en tus recuerdos, guardando el amor que compartimos y la lección que aprendimos. Pero tú tienes que seguir adelante. ¿Cómo? ¿Cómo sigo adelante después de esto? Abres tu corazón de nuevo. Le das a alguien la oportunidad de amarte, como yo habría querido amarte. Y esta vez, cuando tengas miedo, recuerda que el amor no es algo que se pierde cuando uno lo da. Es algo que se multiplica. Me abrazó por última vez, y pude sentir como todos esos años de arrepentimiento y dolor se disolvían lentamente. Gracias, le susurré al oído. Gracias a ti, por darme la oportunidad de decir lo que siempre quise decir. Aun cuando subí al tren, me sentía diferente, más ligera, pero también más fuerte, como si hubiera encontrado una parte de mí misma, que había estado perdida durante años. En capítulo 5, el vagón de los futuros posibles. El revisor me esperaba en mi asiento con otra taza de tía. Esta vez sabía a canela y a esperanza. ¿Cómo se siente ahora?, me preguntó. Como si hubiera estado durmiendo durante años y acabara de despertar, respondí. Excelente. Entonces, ¿está lista para el último vagón? ¿El último vagón? El vagón de los futuros posibles. Es donde los pasajeros ven lo que podría ser. Basado en quienes han decidido convertirse, después de su viaje en mí, llevó hacia la parte delantera del tren, pasando por el vagón donde habíamos estado, y por el vagón de los sueños perdidos, que ahora estaba vacío y a oscuras. La guardiana de los caminos no tomados se había marchado, dejando solo los espejos cubiertos por cortinas de terciopelo. Negro en el último vagón era completamente diferente a los otros. Las paredes eran transparentes, como si estuviéramos viajando dentro de una burbuja de cristal. A través de ellas podía ver no el paisaje nocturno que habíamos estado atravesando, sino escenas que se desarrollaban como películas en mí. Vi a mí misma en mi apartamento de Barcelona, pero no como lo había dejado esa mañana. Había flores frescas en la mesa, fotografías de amigos en las paredes, libros que no reconocí apilados junto a la cama. Me vi llegando a casa después del trabajo, pero no con la expresión cansada y vacía que había llevado durante años, sino sonriendo, como si esperara encontrar algo hermoso al abrir la puerta. En otra escena, me vi en una cafetería, sentada frente a un hombre de cabello gris y ojos amables, que leía algo en su tablet, mientras yo escribía en mi portátil. De vez en cuando levantábamos la vista y nos sonreíamos, compartiendo esos pequeños momentos de intimidad que solo existen entre personas que se conocen profundamente. ¿Quién es él?, le pregunté al revisor. Es alguien que conocerá dentro de 6 meses, respondió. Un profesor de literatura que estará investigando en la biblioteca donde usted irá a buscar información para un artículo sobre manuscritos perdidos. Se llama David, tiene 52 años, 2 hijos ya adultos, y ha estado solo desde que su esposa murió de cáncer hace 3 años. ¿Y funciona? ¿Entre nosotros funciona? Mire más de cerca. En la escena se expandió, y pude ver más allá de esos momentos dulces. En la cafetería, vi discusiones sobre el ritmo de la relación. Vi mis miedos resurgiendo cuando él me propuso que nos mudáramos juntos. Vi sus propios miedos sobre traicionar la memoria de su esposa muerta. Vi noches difíciles y conversaciones dolorosas. Pero también vi algo diferente a lo que había visto en los espejos de los sueños perdidos. Esta vez, en lugar de huir cuando las cosas se ponían difíciles, me vi quedándome. Me vi hablando sobre mis miedos en lugar de dejar que me consumieran. Vi a David siendo paciente, pero firme, negándose a dejarme sabotear nuestra relación como había saboteado la anterior. Diferencia, explicó el revisor, es que ahora usted sabe que el amor no es la ausencia del miedo, sino la decisión de amar, a pesar del miedo. Amba y más escenas. David, conociendo a mis pocos amigos cercanos. Yo conociendo a sus hijos que inicialmente me recibieron con desconfianza, pero gradualmente me aceptaron como parte de la familia. Vi navidades que no pasaba sola, cumpleaños celebrados con personas que se preocupaban por mí, domingos perezosos leyendo en el sofá, mientras David corregía exámenes. ¿Y mi trabajo?, pregunté, preocupada de que todo ese amor viniera a costa de mi carrera. Mire allí, dijo el revisor.
señalando hacia otra ventana. En esa escena me vi recibiendo un premio de periodismo, pero no estaba sola en el podio. David estaba entre el público, aplaudiendo con orgullo, y junto a él estaban sus hijos y algunas personas que no reconocí, pero que obviamente eran importantes. Para mí, en mi discurso de aceptación, hablé no solo de la importancia del periodismo, sino de cómo las historias personales informan nuestra capacidad de contar las historias de otros. Su trabajo no desaparece, explicó el revisor. Sage se vuelve más profundo, porque usted se vuelve más profunda. Las historias que escribirá después de aprender a amar y ser amada tendrán una dimensión que antes no tenían. Ambai, la última escena. Yo, notablemente, Mayoere, sentada en una mecedora, en un jardín que no reconocí. David estaba a mi lado, también envejecido, leyendo un libro en voz alta. A nuestros pies jugaban dos niños pequeños, que no parecían ser nuestros, pero que nos miraban con ese cariño especial, reservado para los abuelos adoptivos. ¿Nietos?, pregunté. Los hijos de David, pero también hay algo más. La escena se acercó, y pude ver que el libro que David estaba leyendo era uno mío, un libro de memorias que había escrito sobre mi viaje en el tren de medianoche. ¿Escribo sobre esta noche? Lo hace se convierte en su historia más importante, la que ayuda a miles de personas a entender que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de sus vidas. La voz femenina resonó una vez más por todo el tren. Próxima parada en Barcelona. Estación de destino final. Todos los pasajeros deben descender. Capítulo 6. El regreso, el tren comenzó a aminorar la velocidad, y a través de las ventanas transparentes del último vagón, vi aparecer una estación que definitivamente no era la estación abandonada de Saint-Michel del Camí donde había subido. Esta era enorme, moderna, con techos de cristal y acero que se alzaban hacia un cielo que comenzaba a aclararse, con los primeros rayos del amanecer. Pero, esta no es la estación donde subí, le dije al revisor. No, respondió con una sonrisa. Esta es la estación central de Barcelona, la misma a la que habría llegado si hubiera tomado el tren de las 6 de la mañana. ¿Qué hora es? Las 6:05 de la mañana del día siguiente. Para el mundo exterior, usted pasó la noche durmiendo en la estación abandonada y tomó el primer tren hacia Barcelona. El tiempo en el tren de medianoche no se corresponde exactamente con el tiempo del mundo real. Miré alrededor del vagón. Los otros pasajeros estaban preparándose para descender. La mujer de los años 20 había guardado su bordado que se deshacía. El monje había enrollado su pergamino. La niña había guardado su juguete cambiante en una pequeña mochila. ¿Ellos también van a Barcelona? Cada uno va a su propio destino, explicó el revisor. El tren de medianoche lleva a cada pasajero exactamente donde necesita estar para comenzar el siguiente capítulo de su vida, y los volveré a ver. Eso depende de si necesitan hacer otro viaje. Algunas personas suben al tren de medianoche solo una vez en la vida. Otras, las que tienen historias más complicadas, necesitan varios viajes antes de encontrar su camino. ¿Y yo? ¿Volveré a subir al tren? ¿Cree que necesitará hacerlo? Pensé en todo lo que había visto y vivido durante la noche. Pensé en la conversación con mi padre, en el perdón que me había dado y que finalmente me había dado a mí misma. Pensé en Alejandro y en la comprensión de que el amor no se pierde cuando no funciona, sino que se transforma y nos enseña a amar mejor la próxima vez. Pensé en las visiones del futuro posible, en David y en la vida que podía construir si era lo suficientemente valiente para abrir mi corazón. No, respondí finalmente. Creo que ya tengo todo lo que necesito. En el tren se detuvo, con ese suspiro de vapor que ya me resultaba familiar. Las puertas se abrieron, y uno por uno, los pasajeros comenzaron a descender. Cuando llegó mi turno, el revisor me tomó la mano. Ha sido un placer tenerla a bordo, señorita Elena, me dijo. Recuerden, todo lo que vio esta noche era real. Los sentimientos, las lecciones, las posibilidades. La única diferencia entre los futuros que vio y los futuros que vivirá son las decisiones que tome a partir de ahora. ¿Cómo sabré que estoy tomando las decisiones correctas? Las decisiones correctas son las que toma con el corazón abierto, sabiendo que podrían no ser perfectas, pero que están alineadas con quien ha elegido ser.
Bajé del tren y me encontré en el andén de la estación central de Barcelona. El aire olía a café y a pasteles recién horneados de las cafeterías que comenzaban a abrir. Los primeros trabajadores caminaban apresuradamente hacia sus empleos, y los primeros rayos de sol se filtraban a través de los techos de cristal. Volví para despedirme del tren, pero ya no estaba. En su lugar había un tren convencional, eléctrico y moderno, con el logo de Renfe en los costados. Los pocos pasajeros que bajaban llevaban equipajes normales y expresiones normales de personas que habían pasado una noche durmiendo incómodamente durante un viaje nocturno. Por un momento dudé. ¿Había sido todo un sueño? ¿Había dormido en la estación abandonada y soñado toda esa experiencia extraordinaria? Entonces busqué en mi bolso y encontré algo que no había estado allí antes: un boleto de tren antiguo, impreso en cartón grueso con letras doradas. Inel. Se leía TRN, válido para un viaje hacia la verdad, no transferible. Sonreí, guardé el boleto en mi billetera y caminé hacia la salida de la estación. Epílogo. 6 meses después, estoy sentada en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, esperando que el bibliotecario me traiga los manuscritos del siglo XVIII que necesito para mi artículo sobre escritores catalanes olvidados. Es un proyecto que decidí emprender después de mi noche en el tren, inspirada por una nueva curiosidad sobre las historias no contadas. A mi lado hay un hombre de cabello gris que lee algo en su tablet mientras toma notas en un cuaderno de papel. De vez en cuando levanta la vista y me sonríe. Y yo le devuelvo la sonrisa. Llevamos 3 semanas encontrándonos aquí por casualidad, y ayer finalmente se presentó mi Lamo Davy. Me había dicho: enseño literatura en la universidad. ¿Y tú? Elena, soy periodista. ¿Qué tipo de periodismo? Historias sobre personas que encuentran el coraje para cambiar sus vidas. Había sonreído de una manera que me resultó familiar. Aunque estaba segura de que no nos habíamos conocido antes, esas son las mejores historias. Había respondido ahora, mientras espero mis manuscritos y observo cómo David se concentra en su lectura. Siento algo que no había sentido en años: en curiosidad sobre otra persona. No el tipo de curiosidad profesional que siento hacia mis fuentes, sino algo más personal, más cálido. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es mi editora, preguntándome sobre el progreso de mi libro de memorias. Después de mi noche en el tren, decidí finalmente escribir sobre la experiencia. Al principio pensé que nadie me creería. ¿Qué pensarían? Que había tenido una crisis nerviosa en una estación abandonada. Pero cuando comencé a escribir, las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando años para salir. El libro se publicará el año que viene, con el título El último tren de medianoche en una jornada hacia el perdón. Mi editora dice que será un bestseller. Yo solo espero que ayude a alguien más a encontrar el coraje para subirse a su propio tren de medianoche, literal o metafóricamente. ¿Todo bien?, preguntó David, notando que he dejado de escribir para mirar mi teléfono. Sí, solo trabajo, respondo. ¿Y tú? ¿Cómo va tu investigación? Bien, estoy escribiendo sobre el concepto de la segunda oportunidad en la literatura española del siglo XIX. Es fascinante como tantos autores exploraron la idea de que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de nuestras vidas. En sus palabras, me provocan un escalofrío de reconocimiento. ¿Crees en las segundas oportunidades?, le pregunto. Creo que la vida nos da tantas oportunidades como seamos capaces de reconocer, responde. La pregunta no es si las segundas oportunidades existen, sino si tenemos el coraje de tomarlas. Cuando aparecen en mí, quedo en silencio por un momento, pensando en todos los caminos que me trajeron hasta este momento. La muerte de mi hermano, que me enseñó sobre la fragilidad de la vida. La pérdida de Alejandro, que me enseñó sobre el miedo. La noche en el tren, que me enseñó sobre el perdón. ¿Te gustaría tomar un café conmigo cuando terminemos aquí? Me escucho preguntarle en David. Levanta la vista de su tablet y me mira a los ojos. Por un momento, veo en ellos una sombra de dolor viejo, pero también esperanza nueva. Me encantaría, responde mientras el bibliotecario finalmente llega con mis manuscritos y David guarda sus notas. Siento algo que reconozco de mis visiones en el tren. La sensación de estar exactamente donde se supone que debo estar, haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer.
No sé qué pasará entre David y yo. No sé si las visiones que tuve en el tren se harán realidad exactamente como las vi, pero sé que por primera vez en años no tengo miedo de descubrirlo afuera de la biblioteca. El sol de la tarde baña Barcelona en una luz dorada que me recuerda a las lámparas del tren de medianoche. Camino junto a David hacia la cafetería más cercana, y en algún lugar de mi mente escucho el eco lejano de un silbato de tren y una voz femenina que anuncia: próxima parada, el resto de tu vida. Todos los pasajeros con boletos válidos. Por favor, prepárense para un viaje hermoso e imperfecto. Sonrío. Tomo la mano que David me ofrece y camino hacia mi futuro con el corazón finalmente abierto. Fin.